Vos sabés que han pasado, a ver, casi 40 días de una intensa pasión futbolística que se inició el 11 de junio y la sociedad argentina hasta hoy con una suerte de sentimiento de orfandad. Yo me siento así, hay como una pérdida de rutina. Eh, bueno, el resultado también ha sido complejo, la película no ha terminado como deseábamos, más allá de que el guión fue maravilloso, pero hay un sentimiento, por lo menos yo siento eso, me imagino que gran parte de la sociedad Matute estará sintiendo esta idea de nostalgia, ¿no? Que se genera por la pérdida de la rutina, bueno, que estaba claramente dominada por familiares, por amigos, por cábalas, por prodes, y por un montón de cuestiones que de un momento a otro se nos fueron de las manos, se escurrió como agua entre los dedos. Sí. ¿Y por qué nos Y, sentimos así? ¿Y ¿No? por qué lo sentimos así? ¿Cuál es la razón psicológica por la cual estamos atravesando este momento de cierta oscuridad para aquellos que amamos el fútbol y para aquellos que también nos habíamos sostenido en una rutina? Estamos conectados muy amablemente, está del otro lado la licenciada Jacqueline Rosenberg, ¿no? Ella es psicóloga, psicoanalista. Jacqueline, ¿cómo te va? Es un enorme placer. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nada, pensando en esta situación, ¿no? Pensando en de qué manera atravesar este sentimiento de orfandad, por decirlo tal vez exageradamente, ¿no? ¿Qué razón encontrás? ¿Qué sería de los argentinos sin la exageración? Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que el mundial se terminó y lo que no se apaga, lo que no se termina es la emoción, ¿no? Si vos ves los Claro. posteos, me incluyo, ¿no? Como estamos todo el tiempo reviviendo, repasando, resignificando de alguna manera este final medio extraño que nos deja un sabor que no conocemos los argentinos, porque no es ni el del triunfo ni el del fracaso. Ujú. Estamos como en un medio que también va a haber que procesar, que entender, que quizás está buenísimo, que tenemos que de alguna manera aprender mucho de esto y lo estamos haciendo. Yo siento que como sociedad estamos aprendiendo de esta cosa Sí. de que no nos den el trofeo, pero sentirnos ganadores en otros aspectos, ¿no? Y una de las cosas que pasa, que es esta sensación que vos describís, tiene que ver con la adrenalina, ¿no? Uno Mm. después de un momento de mucha adrenalina, eso cae y quedamos como ahí, como vacantes, como esperando algo. El cuerpo está esperando las Ujú. sensaciones y no llegan. Entonces con los días esto va bajando y nos vamos a ir acostumbrando. Pero fundamentalmente creo que en el caso de Argentina no extrañamos el fútbol solamente, sino estos rituales que armamos, que vos hablabas de las cábalas, la reunión con amigos, los abrazos con amigos y con extraños, Sí, esta claro. sensación que tuvimos por un tiempo, que cada vez se repite, quizás hay mucho que le debemos a este equipo en particular, a esta selección, no siempre, que es esta sensación de verdad estar juntos, de pensar igual, de todos quererlos. Nos importaba por momentos, yo le escribía, ¿no? Más Messi, que Messi se sintiera bien, que nosotros ganar la copa. Esta unión, esta sensación de pertenecer a algo más grande que a nosotros mismos, que a lo individual, es lo que extrañamos y es lo que también está ahí esperando a ver qué hacemos con eso, cómo vivimos ahora en sociedad, sabiendo que podemos realmente Mm. estar unidos. Es muy importante, muy interesante lo que decís y también me gustaría ahondar ahí, porque hay una suerte de, bueno, lo que hablábamos recién, una suerte de fenómenos y que de desubicación delante o lo que genera el post-torneo, ¿no? Que está inclusive con una posibilidad de duelo, porque digo Claro. yo, está grabado por el posible adiós de los principales referentes de este equipo, ¿no? Y de un cambio de época que ya se está hablando, que inclusive no es que haya terminado el Mundial, sino que además el cambio de época, digo yo, no lo sé, implica una suerte de duelo o de reseteo. O un O duelo de, deportivo, ¿no? Por claro, decirlo de alguna claro, claro. manera. Sí, por supuesto, esto es en términos Sí. deportivos. Pero hay una cosa que en una de esas psicológicamente se podrá describir. Digo, primero, ¿qué pensás de esto que tiene que ver con un duelo deportivo? Y la pregunta consecuente es, ¿cómo nos reseteamos? Digo, ¿cómo hacemos para vivir esta vida sin mundial que ocurre cada 4 años, ¿no? Y como vos bien decís, nos ha ocurrido a todos, ¿no? Nos arrasó. Claro. En primer lugar, no veo un duelo.
Veo algo un poco más oscurito que el duelo. Mira. Lo que tenemos es incertidumbre, porque ni Messi dijo que se va, ni Scaloni lo confirma. No se deshace, pero sí. Sí, sí, Entonces, y yo lo veo en el periodismo, cómo les preguntan a Scaloni, lo pararon para preguntarle nada más que esto, no les importa otra cosa, y Scaloni se ríe y dice, no es esto lo importante. Y cuando yo digo, ¿por qué lo estoy tomando a Scaloni como un chamán? Pero dice cosas tan interesantes a veces, que dice, chicos, esto no es lo importante de verdad, ¿no? No es lo importante, pero el ser humano no sabe qué hacer con la incertidumbre. Es algo que realmente le cuesta mucho procesar. De hecho, la incertidumbre no hay nada que procesar. No tengo algo que duelar, no tengo de qué agarrarme. Y la verdad es que la Argentina, si hay un país en el que vive con incertidumbre en general, es la Argentina. Así que vamos a saber qué hacer con eso. Y sabemos que lo que tenemos que hacer es simplemente esperar. Y creo que es tanta la admiración que tenemos por este líder de la selección, que de alguna manera vamos a saber y respetar eso. Hasta eso me parece muy loco, que los periodistas se lo respetan, se ríen de su propia pregunta. Esto no pasa con cualquier persona. Y lo que me parece que es interesante, al argentino le gusta mucho idolatrar. Pero acá tenemos un líder muy raro, un líder que llora, un líder que no contesta las preguntas que no quiere contestar, que maneja la situación y de alguna forma se muestra imperfecto, con una humildad real. Le creemos, todos le creemos la humildad. Y esto nos está enseñando algo y me parece que en la gran mayoría de las personas están pudiendo sacar algo en limpio de un mensaje que es como muy simbólico y que vos fíjate que somos una sociedad muy castigada a nivel vincular. Argentina está sufriendo mucho la crisis vincular, que es mundial, pero que de alguna manera para Argentina es muy disruptiva, porque siempre fue un pueblo como alegre, que se junta, que la amistad es todo, que todo esto, y de golpe encuentra de nuevo la posibilidad de la unión con un otro y de entender que pertenecer a algo que nos trasciende en lo individual es importante para seguir. Y ahí respondo a tu segunda pregunta, ¿cómo se sigue? Se sigue ya entendiendo que que vivimos en una sociedad que es enorme, que vivimos con el vecino, que vivimos con el de al lado, que de alguna manera ahí tenemos el motor para evolucionar como personas y para hacer algo respecto de lo vincular, manteniendo los rituales, volviendo a estos rituales mundialistas, más allá de que obviamente no va a ser una vez por semana, ni una vez cada 3 días como fue al final, pero sí recordando con quién lo vivimos, cómo lo vivimos, pudiendo volver a juntarnos, ¿no? Yo doy un ejemplo personal, con mis amigos nos vamos a juntar a despedir nuestra cábala y hacer un asado. Digo, el ritual continúa, tiene que continuar, se va a ir transformando si lo dejas ser. No lo podemos reprimir, no podemos decir, bueno, listo, se cortó, ahora todos a trabajar, todos volvemos. No, deja que vaya yéndose de a poco y transformándose en otra cosa. Y la única forma de volver a lo nuestro, a nuestros proyectos, es dejar que esto se vaya yendo de a poquito, no exigirnos, porque también vivimos... no abortar, es interesante lo que decís. Ya tengo que estar de nuevo y no sé qué, y no te da el cuerpo, y no te da la vida, y no te dan las emociones, y abrís el Instagram y te aparece algo que te hace llorar. No, dejemos que esto, vivámoslo así, como en este gris, hasta que las cosas vayan decantando y cada uno va a ir solo volviendo. Ahora, sí, y como agente de salud mental es re importante que diga esto, también puede funcionar esto en algunas personas como un catalizador a una depresión. Pero esto no quiere decir que el mundial llevó a la persona a la depresión, sino que algo se venía gestando y que lo único que tuvo para agarrarse por un tiempo fue esta situación. En todo caso había algo previo. Jacqueline, ¿cómo hacemos con los chicos? ¿No? Los chicos han vivido, esta generación de chicos, el Mundial de Qatar, bueno, algunos han visto el subcampeonato en Brasil, y he visto muchas caras de chicos llorando también con esta suerte de frustración. ¿Cómo se trabaja en eso? ¿Cómo se le habla a los chicos? Los bautizamos, ¿no? Bienvenidos a la Argentina. Y se les habla con este humor, me parece. Los adultos lo pasamos todo esto. O sea, conocíamos mucho más esta sensación que la de haber sido ganadores. Y bueno, contarles un poco que así es la vida, que a veces se gana, a veces se pierde, y está buenísimo para los pibes, porque nos preocupaba también antes cómo le explicás a estos pibes que no siempre se gana, ¿no? Bueno, así.
no siempre se gana y hay que levantarse al día siguiente y volver a hacerlo igual y a seguir intentándolo, que es esto que tanto dijo Scaloni, que en realidad nos muestran ellos que es así, ¿no? Muchos jugadores se fueron a sus puestos, a trabajar, a seguir en lo que tienen que hacer, y así es la vida, y esto ellos lo van a poder capitalizar, y bueno. Sí, sí. Y aceptar que a veces hasta los mejores equipos pueden perder. Claro, y que a veces también es como significamos esa pérdida, porque muchos argentinos no sentimos haber perdido algo. Sentimos que ganamos mucho en este mundial. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no transmitimos el mensaje de que se gana o se gana, y que somos ganadores a pesar de que nos digan que no. Y no, en realidad la Copa Mundial la perdimos. Que podamos hacer una interpretación de cada una de las acciones de los jugadores, de cómo se comporta el equipo, y un montón de cosas hermosas que nos dejó esta selección en particular, no significa que hayamos ganado. Perdimos dignamente. Es muy bueno. Es verdad. Es muy interesante y me quedo, y esta es la última, y te agradecemos muchísimo por este contacto que nos enseña un poco también a pensarnos. Se ha generado una suerte de conexión social, ¿no? Que me parece que ha generado una trascendencia mayor que lo deportivo. Digo, tal vez es sociocultural, no sé, vos sabrás definirlo mejor. Lo mío son sensaciones, pero digo, en un país que hace mucho tiempo no se pone de acuerdo en casi nada, capaz que el Mundial es una de las pocas cosas que todavía nos ayudó a conjugar esta costa de que los argentinos, en lugar de decir yo, empezamos a decir nosotros, y en una de esas es una gran enseñanza, no sé si psicológica o tal vez habría que utilizarla bien para que pueda trascender lo deportivo, ¿no? Conjugar en primera persona del plural no es poco, digo, decir nosotros no es poco. ¿Estamos preparados psicológicamente para algo tan banal como el deporte? Digo, en una de esas trascienda a lo social, a lo político. Me parece interesante esta cuestión de contexto sociocultural que se le puede dar al Mundial en cuanto a que, nada, hubo una conexión, hay una conexión en los mundiales, y en esta sobre todo, me parece que se ha generado algo interesante. ¿Vos cómo lo ves? Sí, Raúl, coincido. También veo que se generó algo distinto o más profundo que en otros mundiales. Lo entiendo por varias causas. Una es, sin dudas, que es un equipo humano, muy humano, que se muestra llorando, sufriendo, levantándose. Messi diciendo me arrepiento de haber renunciado a aquella, o sea, que se arrepiente, que empieza a mostrarnos que sentir emociones negativas no está mal, es parte de la vida, y eso es muy interesante. Por otro lado, también sucede algo que no hay que dejar de decir, que es que el odio en el exterior creció y se mostró mucho, porque las redes nos permiten tomar contacto todo el tiempo con eso, y el odio siempre une al grupo, y esto tiene que ver con un fenómeno psicológico. Claro. Se llama chivo expiatorio. Cuando el de afuera empieza a bombardear, el de adentro se une cada vez más. Si seguimos en contacto con ese odio, seguramente nos vamos a fortalecer mucho como sociedad, a pesar de lo lamentable de Latinoamérica dividida de esta forma, y veremos qué se puede hacer desde ahí. Argentina siempre fue, y acá siento que me mando la parte, pero es un país que en general da el ejemplo, marca el paso adelante. Entonces, sí. Como sociedad logramos quedar unidos de la forma en la que lo vivimos acá, va a ser un golazo, pero en realidad no sé si estamos preparados. Venimos de una grieta enorme. Tenemos algo adentro, tenemos como al enemigo mismo adentro en este sentido, somos nosotros. Nosotros podemos destruirnos con esta misma facilidad con la que logramos unirnos. Entonces, ahora sí sabemos de lo que somos capaces, pero tenemos la misma potencia para la destrucción. Nada más humano que esto. El ser humano tiene la misma posibilidad. Entonces, es trabajar qué hacemos con eso negativo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro potencial destructor? Si ahora nos sentimos grandiosos, porque, ay, mirá, qué unidos somos, qué maravillosos, y nos olvidamos de nuestro potencial destructor, no lo vamos a lograr. Me quedo con esa pregunta maravillosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestro potencial destructor? Hagan análisis, vamos argentinos que se puede dominar. Tal cual, así es. Jacqueline, ha sido muy amable, muy rica charla.
Te agradecemos muchísimo, obviamente te tenemos en contacto porque siempre los argentinos tenemos algo para mirarnos por dentro, ¿eh? Y tratar de analizarlos un poco. Así que mil gracias de verdad. Gracias a vos, Raúl. Para mí también es catártico hablar de esto. Genial. Un beso Gracias. muy grande, gracias. Muy bien, era Jacqueline Orellana Rosenberg, muy interesante escucharla. No, Matú, te digo esta cuestión de, nada, que tiene que ver mucho con nosotros y cómo tomamos o cómo aceptamos las cosas. Sí, empieza a bajar de a poco la espuma, la espuma, con ese olor amargo que nos ha dejado la final del Mundial. Exactamente. Ese último trago amargo que bueno, también servirá para analizarlos un poco.